El momento en que caí al suelo, dejé de pertenecerles. Mi corazón no estaba solo cansado, estaba firmando los papeles de la salida final. Cuando mi cuerpo se desplomó en la oficina, los médicos llamaron a mi madre y a mi padre. Les dijeron que vinieran de inmediato. No aparecieron. 3 días después, todavía conectada a las máquinas zumbantes del hospital, encendí mi teléfono. Lo que habían estado haciendo estaba justo ahí en la pantalla. Mi hermana, Serafina, había subido una foto alegre a internet, etiquetándome en ella. Era un día familiar sin problemas. Las palabras que escribió debajo de la foto me quemaron más que el tubo transparente de mi brazo. No contesté, no lloré. Solo vi cómo la cuenta de me gusta subía, preguntándome cuándo ser una familia dejó de significar un cuidado real y empezó a significar un espectáculo público. Luego, 4 días después, vi 74 llamadas que había perdido. Un mensaje de texto venía de mi padre. Te necesitamos. Ese único mensaje lo cambió todo, pero no de la manera que ellos pensaban. Solía creer que estar completamente agotada era solo el precio de ser alguien con quien los demás podían contar. En Summit Technologies, las fechas de entrega del trabajo siempre eran demasiado rápidas. Los trabajos nunca cesaban. Y de alguna manera yo siempre era la que se quedaba hasta tarde, la que hacía que las cosas sucedieran para el grupo. Mis compañeros de trabajo decían que tenía una concentración que les preocupaba. No podían saber que no era concentración, era solo cómo me mantenía viva. Porque cada hora que trabajaba no era solo para mí, era para la gente de casa que esperaba ser salvada de nuevo. Mi padre, Adrián, había estado sin trabajo estable desde que cayó el mercado. Él lo llamó por un tiempo, pero 7 años se sintieron como una eternidad. Mi madre, Leona, dijo que solo necesitaba tiempo, pero lo que realmente necesitaba era el sueldo de otra persona, el mío. Mi hermana, Serafina, que siempre buscaba la fama en Internet, siempre estaba empezando algo nuevo. Una línea de estilo de vida saludable, un espectáculo de spoken word, una tienda de jabones elegantes. Cada uno fracasaba más rápido que el anterior. Mi ayuda solía llegar mediante transferencias rápidas de dinero etiquetadas como para ayuda urgente o solo este mes. Y Mía, la más joven, todavía estudiando diseño, le gustaba hacer de pacificadora. Nunca discutía. Simplemente cogía dinero en silencio y lo olvidaba en voz alta. Desde fuera parecíamos perfectos. Un grupo sonriente en las fotos de vacaciones, todos con jerseys a juego y sonrisas forzadas. En Internet, Serafina nos llamaba los Benson, prueba de que el amor lo es todo. Publicó eso justo después de que yo pagara el seguro del coche de mi madre y cubriera el cargo atrasado del préstamo de la casa. El amor, al parecer, venía con una factura en curso. La única persona que realmente veía más allá de la superficie era mi abuelo, Leo. Había sido un jefe de finanzas durante 40 años y podía leer a las personas como formularios bancarios. No puedes comprobar el amor como el dinero, me dijo una vez, pero sabrás cuándo los números dejan de sumar. Me advirtió suavemente que mis padres habían comenzado a verme solo como el fondo de emergencia. Yo no quería creerle. Me enseñaron que mantenerse leal arreglaba todos los problemas. Así que seguí arreglando. Pagué dinero que no debería haber pagado y sonreí cuando no debería haberlo hecho. La simple verdad es que tenía miedo de parar, miedo de que si alguna vez decía no, finalmente me mostrarían lo que realmente valía su amor. La noche antes de desplomarme, todavía estaba sentada en mi escritorio a las 10 en punto, mirando planes de trabajo en los que ni siquiera podía concentrarme. Mi pecho se había estado apretando durante semanas y mi vista seguía nublándose por los bordes. Pensé que era solo demasiado estrés. No lo era. Pero incluso entonces, al apagar mi ordenador de trabajo, mi teléfono vibró con un mensaje de Serafina. ¿Puedes cubrir mi alquiler? Prometo que te pagaré el mes que viene. Escribí una respuesta, luego la borré. La escribí de nuevo. Claro, ese fue el último mensaje que envié antes de que el duro suelo de la oficina se precipitara a mi encuentro. Las luces del hospital eran demasiado brillantes, demasiado limpias, como si estuvieran tratando de borrar lo que acababa de pasar. Cuando abrí los ojos,
Todo se veía borroso. Los cuadrados del techo, los tubos transparentes que entraban en mi brazo, la enfermera preguntando si sabía dónde estaba. No hablé de inmediato. Todavía estaba tratando de recordar qué día era. Mi teléfono estaba muerto. Me dolía el pecho. La máquina a mi lado emitía suaves y uniformes pitidos, marcando el tiempo con algo frágil en lo profundo de mí. Cuando un médico finalmente me habló, su voz era tranquila pero distante. Un problema cardíaco repentino, dijo. Tuviste suerte de que tu compañero de trabajo actuara rápido. Suerte. Esa palabra se sintió afilada, porque la suerte no debería haber sido lo que me mantuvo viva. El amor debería haber sido la razón. Me dijeron que habían llamado a mis contactos de emergencia, mi madre y mi padre, pero nadie había contestado. Dejamos varios mensajes, agregó la enfermera con cautela, como si temiera que la verdad pudiera doler más que la aguja en mi brazo. Pasaron las horas, sin llamadas, sin visitas, nada. Vi cómo la luz del sol cruzaba lentamente la pared hasta que oscureció de nuevo. Al tercer día, la enfermera trajo mi teléfono, completamente cargado. Sabía que no debería haberlo mirado, pero lo hice. Lo primero que vi no fue una llamada que perdí o un mensaje de texto, fue una nota. Ha sido etiquetada en una publicación por una cuenta oficial. Mis dedos temblaron al tocar la pantalla. La imagen se cargó lentamente. Luz solar, agua del lago, mi familia sonriendo alrededor de una mesa de picnic, mi madre sosteniendo sus huevos especiales, mi padre sosteniendo una bebida, Mía levantando 2 dedos junto a Serafina, cuyas palabras brillaban bajo sus caras perfectas. Día familiar sin el drama. Por un momento sentí que no podía inhalar aire en mis pulmones. El pitido del monitor saltó rápido a juego con mi ritmo cardíaco. La broma cruel de todo era casi perfecta. Me habían borrado mientras fingían celebrar estar juntos. Y se sumen sus caras, sonrientes, relajados, sin preocupaciones. Nadie parecía culpable, nadie parecía echarme de menos. Una enfermera pasó y me preguntó si necesitaba algo. Dije, no, creo que ya he tenido suficiente. No escribí un comentario. No llamé, ni siquiera envié un mensaje rápido. Solo me quedé mirando hasta que la pantalla del teléfono se apagó y mi propio rostro me devolvió la mirada. Pálida, agotada, pero de repente en silencio. Era el tipo de silencio que no proviene de la paz. Proviene de finalmente entender algo con claridad. Para el cuarto día, comencé a caminar de nuevo, lenta y temblorosa, tirando del poste de la máquina como una segunda sombra. El médico dijo que mejorar tardaría muchas semanas. Él no sabía que no solo mi corazón necesitaría reparación. Entonces, una mañana, mi teléfono no paraba de vibrar. 74 llamadas que había perdido. Un mensaje de texto de mi padre. Adrián, te necesitamos. Contesta ahora mismo. Ni un ¿cómo estás? Ni una disculpa. Solo prisa. Solo una exigencia. Solo pánico. Lo leí una vez, luego otra vez. La insensatez de esto casi me hizo reír. Me ignoraron cuando estaba en el peor lugar posible. Y ahora me estaban ordenando que los salvara. Pero no les devolví la llamada. No esta vez. En cambio, me desplacé hacia otro nombre en mi teléfono. Abuelo Leo. Mi dedo se detuvo sobre su nombre, el único que todavía se sentía como un lugar seguro. Cuando pulsé el botón de llamada, contestó al segundo tono. Me he enterado, dijo en voz baja. No tienes que explicarte. Esa fue la primera vez en años que alguien me hablaba como si mis sentimientos fueran importantes. El abuelo Leo llegó 40 minutos después, todavía vestido con su vieja chaqueta oscura y esa mirada que nunca mostraba lo que estaba pensando. No me abrazó, nunca fue del tipo de abrazar, pero se sentó junto a mi cama de hospital como si hubiera estado planeando estar allí toda su vida. Así que dijo, mirando la máquina que pitaba a mi lado. Finalmente te agotaron, ¿eh? Le di una pequeña sonrisa. Supongo que sí. No pidió detalles, ya los conocía. Esa era su manera. Conocimiento silencioso y agudo. Se quedó todo el día, hablando con mi enfermera,
y asegurándose de que las facturas fueran correctas. Cuando la persona de la administración mencionó algunas cantidades que no se habían pagado, ni siquiera parpadeó. Sacó su pequeña calculadora y comenzó a teclear. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. «Tomando nota de las partidas», dijo. «Antes de que empieces a cortar las cuerdas, necesitas saber a dónde van todas». Repasamos todo. Mis cuentas bancarias, el dinero que salía automáticamente, los pagos del seguro del coche, las tarjetas de crédito compartidas. Sentí náuseas mientras la lista se hacía más larga. Cada semana, el dinero salía de mi cuenta como una pérdida lenta y constante. El préstamo de Serafina, el alquiler de Mía, el coche de mi madre, incluso una factura de electricidad a mi nombre por una casa en la que no había vivido desde que estaba en el colegio. ¿Cómo permití que esto sucediera?, susurré. «¿Pensaste que era amor?», dijo simplemente. «Ellos pensaron que era algo que tenías que hacer, diferentes sumas de dinero». Esa noche, mientras las máquinas zumbaban y el hospital se quedaba en silencio, el abuelo Leo me enseñó a detener los pavos, uno por uno. No para ser cruel, sino para salvarme a mí misma. Hizo una hoja, escribió cada pago recurrente y me la dio como un camino claro para salir de una pesadilla. «Mañana», dijo, «empezamos con el banco». No dormí mucho, seguí viendo esa fotografía, sus sonrisas, el sol y escuchando el pitido bajo del monitor como una cuenta atrás a cero. A la mañana siguiente llamé a mi banco desde el hospital. La empleada conocía mi voz. Había sido la persona muy fiable durante años. Al mediodía, el dinero que se movía automáticamente había desaparecido. El soporte de la cuenta de Serafina se detuvo. El depósito del alquiler de Mía finalizó. El pago del seguro de mi madre fue retirado. Cada pulsación del teclado se sintió como respirar aire fresco de nuevo. Al anochecer, el teléfono comenzó a vibrar sin parar. Primero, un mensaje de texto de mi madre, Leona. «Acabamos de enterarnos de lo que pasó. ¿Por qué no nos lo dijiste?». Luego Mía. «¿Podemos hablar?». «Es un error. Los ignoré a todos». El abuelo Leo se sentó a mi lado leyendo el periódico, fingiendo no observar mis reacciones. «¿Te sientes mal ya?», preguntó finalmente. «Sí», admití. «Un poco». «Eso pasará», dijo, doblando el periódico cuidadosamente. «La culpa es la tarifa que las buenas personas pagan antes de obtener la libertad». Al día siguiente salí del hospital. El abuelo Leo me llevó a mi piso. Mi apartamento se sentía más pequeño de lo que recordaba, como si las paredes estuvieran escuchando atentamente. Apagué el sonido de mi teléfono, desenchufé el cargador y miré por la ventana durante mucho tiempo. Luego, una vibración. Otro mensaje de mi padre. «Adrián, esto es serio. Llámame ahora. Todo se está desmoronando». Casi sentí lástima por él. Casi. Habían confundido mi silencio con rendición. No sabían que el silencio era el sonido de mí recuperando mi propia vida. 2 días después, estaba de vuelta en casa del abuelo Leo en Portland, un pequeño lugar de una sola planta que olía ligeramente a café y madera vieja. Había despejado la mesa de la cocina, extendiendo archivos como un general preparándose para una batalla. El sol de la tarde se inclinaba sobre pilas de papeles, pagos pasados, notas de cuentas, cartas de seguros, toda la prueba de mi ayuda silenciosa a lo largo de muchos años. «Cada historia deja un rastro de papel», dijo. «La tuya resulta estar en dólares». No se equivocaba. Cuando terminamos, la imagen era nítida. No solo les había ayudado, había estado pagando por la falsa idea de que sus vidas eran estables. Sin mi dinero, todo lo que habían construido, la imagen, la comodidad, el control, se derrumbaría. Y no hizo. Las llamadas se duplicaron. Mi buzón de voz se llenó con la voz cuidadosa de mi madre. Dulce en la superficie, afilada por debajo. «Aba, cariño, no sabíamos que estabas en el hospital. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?». Luego más suave, casi un susurro. «Tu padre está preocupado de nuevo por el pago de la casa». Preocupada, no arrepentida. Los mensajes de Serafina llegaron a continuación. Fotos de su cuenta bancaria vacía.
caras dramáticas de llanto y un mensaje que decía: si no arreglas esto, lo perderé todo. Lo miré fijamente durante mucho tiempo antes de responder con una sola palabra: bien. Luego vino el intento de Mía. Yo no soy como ellos, escribió. Por favor, no me castigues por sus errores. Casi me río. Había usado las mismas palabras cuando acepté firmar su contrato de alquiler de Tiso el año anterior. El abuelo Leo me observó desplazarme, el costado de su boca crispándose como si hubiera visto esta película antes. No están llamando porque les importes, dijo simplemente. Están llamando porque están atrapados. Tenía razón de nuevo. A la mañana siguiente, un coche estaba encendido frente a mi edificio de apartamentos. Adrian Benson, mi padre, estaba en el asiento del conductor, mirando hacia mi ventana. No envió un mensaje de texto, no subió las escaleras. Solo esperó, como una persona a la que se le debe dinero esperando una confesión completa. Yo no bajé. Esa tarde llegó un nuevo mensaje. Estás a punto de arruinar todo lo que construimos. Espero que entiendas el daño que estás causando. Todo lo que construimos. Lo leí en voz alta 2 veces solo para saborear la insensatez de esas palabras. Se lo enseñé al abuelo Leo. Él solo asintió. Esa frase nos dice más de lo que él jamás quiso. Y luego vino el vídeo. Serafina lo publicó esa noche. Un recorrido lento y triste por nuestra casa de la infancia, ahora vacía. La cámara se movió a través de paredes desnudas y cajas dispersas, su voz temblando. Se llevaron todo, dijo. ¿Y adivinad quién les dejó? El video luego cortó a una foto mía, sonriendo, recortada de unas vacaciones familiares de hace años. Las palabras debajo decían: a veces la sangre no significa familia. Los comentarios estallaron. La gente sintió lástima, sintió pena, dio sus juicios. Otras estrellas de Internet lo compartieron. Mi bandeja de entrada se llenó de extraños llamándome desagradecida. El abuelo Leo vio el video completo sin decir una palabra. Luego se levantó, sacó su teléfono del bolsillo e hizo 3 llamadas cortas. En 48 horas teníamos todos los documentos oficiales, los detalles del préstamo de la casa, los pagos faltantes, los cargos por demora. Habían usado el valor monetario de la casa para pagar las deudas de Serafina y el fracasado pequeño negocio de velas de Mía que nunca llegó a abrir. Ni siquiera tuve que contar sus secretos. Los números hablaron por mí. Aún así presenté la denuncia por el uso indebido del dinero. El abuelo Leo y su abogado, un hombre llamado señor Klene, ayudaron a preparar una orden formal, sin contacto, sin usar mi nombre, sin pedir dinero. Lo enviamos por correo especial, uno a cada uno de ellos. Por primera vez en años, dormí toda la noche. A la mañana siguiente, me desperté con mi teléfono sonando fuerte. La cara de Mía iluminó el visor de mi puerta abajo, discutiendo con el guardia de seguridad. Ella no estaba en la lista de invitados aprobados. La vi caminando de un lado a otro afuera, con el teléfono en la oreja, probablemente llamando a Serafina. Yo no salí. Más tarde, el abuelo Leo apareció de nuevo, sosteniendo un grueso sobre de papel. Han hecho algo muy insensato, dijo. Dentro había mensajes impresos entre mis padres y un pequeño bufete de abogados. Leí lo escrito una vez, luego 2 veces. Estaban tratando de obtener control legal sobre mí. Leí el título del documento en voz alta: Solicitud urgente de tutela temporal. El abuelo Leo suspiró. Lo intentaron antes con tu tío hace años. Tampoco funcionó entonces. Pero esta vez podría haber funcionado si yo no hubiera movido ya todo bajo el plan de seguridad que él había creado. Si mi médico no hubiera escrito declaraciones diciendo que estaba completamente bien. Si el Departamento de Recursos Humanos de mi trabajo no hubiera confirmado que estaba en descanso médico, no despedida. Para cuando presentaron su papeleo, nuestra prueba ya estaba en el juzgado. Su plan estaba muerto antes de empezar. Aún así, no se detuvieron. Serafina volvió a publicar, esta vez llorando lágrimas reales. Su maquillaje de ojos corría por sus mejillas mientras hablaba a la cámara. La enfermedad de la mente no siempre se ve como esperas, dijo.
A veces la gente que amas te aleja. Solo estamos tratando de ayudarla antes de que sea demasiado tarde. Sus seguidores inundaron los comentarios con palabras cariñosas. Rezando por Mia comenzó a hacerse popular en Internet. Pero las redes sociales olvidan rápido y se enfadan aún más rápido. Alguien encontró su antigua publicación de Día Familiar sin el drama y la puso junto a su nuevo vídeo de llanto. Entonces, ¿dónde estaba esa preocupación cuando ella estaba en el hospital? Preguntaba el pie de foto. El estado de ánimo cambió de la noche a la mañana. Aparecieron capturas de pantalla, los tratos de productos de Serafina, sus publicaciones pagadas durante la semana que estuve en el hospital, sus publicaciones enfadadas, burlándose de hermanas difíciles. La tienda online de Mia fue atacada con comentarios. Los clientes de mi padre se retiraron. Incluso la página social de mi madre se llenó de extraños exigiendo respuestas. Para el viernes, el mundo online de la familia se había derrumbado más rápido que su dinero. El abuelo Leo me tendió su taza de café. No tuviste que mover un dedo, dijo. La verdad se encargó de sí misma. Esa noche llevó un solo mensaje de texto de mi madre Leona. Por favor, ¿podemos hablar? Lo miré fijamente durante mucho tiempo, mi pulgar descansando sobre el teclado. Luego bloqueé la pantalla y puse el teléfono boca abajo. Al otro lado de la habitación, el abuelo Leo estaba leyendo. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije en voz baja. Simplemente he terminado con esto. Pero ellos no. A la mañana siguiente, un repartidor trajo otro sobre. Este no era de su abogado, era de mi padre Adrián, él mismo. Un testamento escrito a mano. Lo había cambiado la semana después de que el plan para controlarme fallara. Con tinta temblorosa decía: en caso de mi fallecimiento, todos los bienes van a la familia restante que permanezca unificada. Mía es desheredada hasta que haga las paces. No pude evitar reír. Era el mismo viejo truco, solo envuelto en papel de aspecto importante. Se lo enseñé al abuelo Leo. Todavía piensan que quiero algo, dije. Él esbozó una pequeña sonrisa. No están acostumbrados a que alguien se aleje antes de que se entregue el dinero. Esa tarde escribí mi última respuesta. No a través de mensajes de texto, no por internet, sino a través de mi abogado. Fue breve, clara y definitiva. Renuncio a todos los derechos sobre la herencia y solicito contacto cero permanente. Lo firmé, lo sellé y se lo di al abuelo Leo. Archívalo el lunes, le dije. Él asintió. ¿Qué harás ahora? Miré hacia la ventana. Afuera, la lluvia estaba cesando. Creo que voy a descansar, dije. Tal vez en algún lugar más tranquilo. Por primera vez en años, lo dije de verdad. 2 semanas después, la lluvia finalmente se detuvo. El abuelo Leo y yo empacamos los pocos objetos que me importaba guardar, una bolsa, mi portátil y algunas fotos que todavía se sentían honestas, y condujimos hacia el este, hacia las montañas. Dijo que quería ver los altos picos de nuevo antes del clima frío. No discutí, solo observé la carretera pasar. Kilómetro tras kilómetro, el mundo estaba finalmente en silencio. La pequeña casa que alquilamos se encontraba junto a una hilera de pinos, sin ruido, sin tráfico, sin familia, solo silencio, limpio y real. Ahora trabajaba para Summit Technologies a distancia, con menos horas y sin prisas. Mis días comenzaban con café caliente y oscuro y terminaban con el sonido del viento rozando el tejado. A veces todavía recibía mensajes. Un primo preguntando qué había pasado realmente. Un extraño diciendo que había leído las publicaciones online. No contesté. No necesitaba dejar que creyeran la historia que tuviera sentido para ellos. Mi verdad ya no necesitaba que la gente la viera. El abuelo Leo se sentaba junto a la ventana, con el periódico en la mano, fingiendo no verme respirar más fácilmente. «Lo hiciste», dijo una mañana. «Rompiste el patrón recurrente». Sonreí. Solo me costó todo. Él se rió suavemente. Ese es el precio barato. Y tenía razón. Porque lo que gané valía más que todas las disculpas, todo el dinero futuro, todas las fotos familiares forzadas juntas. Por primera vez en mi vida, no era la dadora de dinero, la arregladora o la hija que le debía algo a todo el mundo. Solo era mía, viva,
sin pertenecer a nadie y finalmente libre. Solía pensar que estar en silencio significaba perder, que irse era lo mismo que rendirse. Pero ahora sé que el silencio puede ser una elección, un límite, una especie de paz que no necesita el permiso de nadie. Mi familia todavía intenta contactar a través de otras personas, probando a ver si romperé el silencio. Nunca lo hago. Algunas historias no necesitan nuevos capítulos, solo necesitan terminar.